Muy buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre absceso pulmonar, estas pequeñas monedas del conocimiento que te van a permitir continuar en tu rumbo de la medicina. Quédate ahí. Para empezar a conversar de absceso pulmonar, tenemos que tener una definición clara del mismo. Y hay que entender que es una muerte del tejido pulmonar, o sea, una necrosis del parénquima pulmonar secundaria a alguna infección microbiana con formación de una cavidad mayor a 2 centímetros. Posteriormente, hay que clasificarlo esto como primario o secundario. Secundario a algún tipo de comorbilidad propiamente tal que determina algún tipo de susceptibilidad mayor a algún tipo de estas infecciones. Eso generalmente está asociado a distintos focos o pilares. Estamos hablando, por ejemplo, de algún cuadro obstructivo, secundario a algún cuerpo extraño, cáncer o adenopatías. Posteriormente tenemos que ver embolías sépticas, secundario a algún tipo de infección de algún otro sector que vamos a ir conversando en otros videos. Posteriormente tenemos que tener las necrosis avasculares, secundario a infartos o algún tipo de cáncer, y cuadros de inmunodepresión secundario con neumonias que posteriormente se caviten generando abscesos del mismo. Todos estos puntos hay que tener en cuenta a la hora de poder definir propiamente tal un absceso pulmonar. Generalmente no viene solo, siempre hay un cuadro primario que lo antecede y que el paciente se empieza a comprometer cada vez más. Hay que tener en cuenta también con los abscesos pulmonares antecedentes de inmunodepresión. Y no solamente estamos hablando de un cuadro de VIH, estamos hablando de un enfermo renal crónico, un paciente diabético mal controlados, algún tipo de inmunodeficiencia adquirida, entre otros. Ahora, dentro de las características propiamente tal de los virus, bacterias que podemos encontrar esto, lo más frecuente es el Staphylococcus aureus, la Klebsiella, entre otros. Sin embargo, hay que entender como todo absceso generalmente es polimicrobiano. No solamente una bacteria es la que está afectando a la zona. Del punto de vista del diagnóstico del absceso pulmonar, se caracteriza generalmente por un inicio insidioso. Lo más característico es esta tos productiva con una expectoración fétida y que ocasionalmente podría llegar a ser incluso hasta hemoptoica, hasta llegar a lo que es la vómica propiamente tal. Posteriormente, en el fondo, vamos a tener asociado lo que es una fiebre que generalmente no es tan elevada en contexto igual de un paciente probablemente inmunodeprimido, en contexto de varios tipos de la misma. Ahora, la sudoración excesiva, podemos tener una baja de peso en contexto que el metabolismo se encuentra aumentado y obviamente un compromiso del estado general, cansancio, anorexia y astenia secundaria. Ahora, ojo también con las broncorreas. Las broncorreas en el fondo es uno de los diagnósticos sello, una de las características sello de esta patología, para tenerlo también en cuenta. Ahora, al examen físico podemos encontrar roncus, crepitaciones, en el examen directamente pulmonar. Podría evidenciarse algún tipo de condensación, obviamente una polimnea, taquicardia y una litosis importante, secundaria a la misma infección que viene de la vía aérea baja. Antiguamente esto se evidenciaba con la radiografía de tórax y probablemente muchos de los que están viendo este video todavía en sus centros no tengan la posibilidad de realizar algún escáner. Pero en primera instancia una radiografía de tórax con un nivel hidroaéreo, con una cavidad propiamente tal, ya me podría ayudar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, lo que se recomienda generalmente es el escáner para poder diagnosticarlo más específicamente el segmento comprometido, el tamaño y volumen de la misma, su relación con la vía aérea, entre otros. Hay que tener en cuenta que generalmente también vamos a tener el componente grande del absceso, pero también puede tener pequeños focos sépticos también secundarios en otras partes del parénquima pulmonar. A los exámenes de laboratorio vamos a tener un paciente con los parámetros inflamatorios elevados, con una leucocitosis importante, generalmente es un cuadro agudo de predominio neutrofílico o podemos, en contexto de algún tipo de bacteria gram negativa, podríamos tener una leucopenia también secundaria. Los que sí, los parámetros inflamatorios como reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva o la VHS, sí se van a ver alterados. Dependiendo de la condición del paciente, podemos tener también deshidratación secundaria, lo que podríamos llevar a una hemoconcentración y una falla renal de carácter prerrenal. Esto siempre en contexto de cada paciente propiamente tal. Lo importante en esto también es centrarnos en los cultivos, donde nos permite en el fondo orientar el tratamiento
después que es antibiótico. En respecto a los cultivos, ojalá es empezar siempre los cultivos previo a el inicio del tratamiento antibiótico para no negativizar los mismos. Y estos cultivos no solamente tienen que ser de de expectoración propiamente tal, sino que también tiene que tener hemocultivos 1 y 2. Obviamente, si el paciente es invadido, por ejemplo, un catéter de hemodiálisis, también tiene que tener un cultivo de rastreo, un cultivo de punta, si es que se quiere ser más invasivo, para descartar una sepsis por catete que pudiera haber sido el origen de la misma. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que tener en cuenta que el absceso pulmonar no es primario. Tenemos varios focos en el fondo que pudiesen llegar a comprometer el mismo, pero claramente los tratamientos van enfocados hacia la misma. Obviamente, el paciente va a tener un cuadro febril que tenemos que mantenerlo con antipirético, vamos a tenerlo también con un cuadro infeccioso que vamos a tener que tratarlo con distintos tipos de terapia antibiótica que vamos a ir conversando en otros videos, donde también vamos a tener que apoyarlo con algún tipo de oxigenoterapia, fleoterapia, si es que el paciente lo requiere por deshidratación y guiándose generalmente por los predictores de respuesta a volumen y entre otras cosas. En algunos casos también es necesaria la intervención de un internista broncopulmonar para poder hacer alguna fibrobroncoscopía, para poder hacer biopsia de la lesión o la extracción de un cuerpo extraño si es que lo llegase a ver y objetivar. Todos estos puntos, en el fondo, lo importante es que el tratamiento estamos hablando de por lo menos de 4 a 6 semanas, donde en algunos casos, en el fondo, como les comentaba, con cuerpo extraño, hay que extraerlo para poder sanar la condición basal. Todo cuerpo que no debería estar en una parte de nuestro organismo debiese ser extraído. Generalmente hay que tener en cuenta también pacientes de tercera, cuarta edad, donde los reflejos deglutorios tal vez no están muy eficientes, con múltiples neumonías a repetición, siempre descartar los trastornos deglutorios o los accidentes vasculares en el fondo que pudiera estar enmascarado en contexto de un paciente postrado o con un mal performance status. Esto por ahora lo vamos a dejar por aquí. Son muchas cosas que tenemos que ir conversando punto por punto en nuestros videos, pero estas van a ser nuestras monedas del conocimiento que nos van a permitir orientarnos un poquito más en todo este valle de la medicina. Quédate con nosotros, sigue nuestra cuenta y no te olvides dar like. Nos vemos pronto.